Bueno, es momento de darle la bienvenida a Claudio Fantini, periodista, analista internacional. ¿Qué tal, Claudio? Como siempre, el abrazo a la distancia. Hola Humberto, muy buenas noches Rosario, un gusto saludarlos. Buenas noches, Claudio. Bueno, Claudio, ayer veíamos un fragmento, obviamente, aquí en el central de BTV Noticias de el discurso de Javier Milei en esta fecha tan emblemática para la República Argentina como es el 2 de abril, en donde se cumplió un nuevo año de la Guerra de Malvinas. La pregunta es directa. ¿Cómo debe evaluarse el contenido de ese discurso de Milei? Yo creo, Humberto, que fue un contenido fundamentalmente erróneo. No era la fecha para hacer una reivindicación de las Fuerzas Armadas. Por un lado, creo que estas Fuerzas Armadas no necesitan ser reivindicadas. Ha pasado mucho tiempo, ya no están en ejercicio quienes condujeron al ejército y a las demás dos fuerzas en una dictadura atroz, en una dictadura criminal. Estas Fuerzas Armadas no tienen que ver, no son una continuidad de aquellas, son una continuidad institucional, pero no hace falta, no es necesario reivindicarlas. Y si lo fuera, no es el 2 de abril la fecha más indicada. ¿Por qué? Porque el 2 de abril evoca uno de los crímenes que cometió la dictadura militar. La guerra de Malvinas fue un crimen, fue una decisión tomada de manera absolutamente inconsulta, temeraria, una decisión de una temeridad por razones absolutamente miserables, ¿no? Por cierto, en la Argentina existe la convicción de que esas islas deben ser argentinas, deben volver a la soberanía argentina, que son una usurpación británica, que las razones geográficas son contundentes, pero más allá de eso, a esta guerra la generaron solo para escaparse de un problema que les estaba creciendo a las cabezas de esa dictadura militar. Se le estaba yendo de las manos la calle, las protestas se estaban multiplicando, la economía se estaba degradando muy aceleradamente, ya no podían contener la protesta social. Entonces buscaron una causa de esas que obligan a cerrar filas a una sociedad donde con lógicas razones existe la convicción de que las Malvinas son argentinas. Pero la razón que tuvo Videla fue, perdón, Leopoldo Fortunato Galtieri, fue una razón miserable. Dijo, Borges lo explicó en la siguiente frase, inmensamente lúcida e inmensamente cierta. Fue una decisión que tomaron media docena de generales, posiblemente borrachos, sin haberlo consultado con nadie. Esa definición borgiana, la de los 6 generales posiblemente borrachos, tomando una decisión que implicó miles de vidas argentinas que se perdieron en esa guerra, miles de jóvenes que fueron reclutados, la mayoría de ellos de lugares ignotos de la Argentina, así sus muertes no repercutían tanto, no eran tan visibles. Fue una medida atroz la que tomó Galtieri y por eso no es esa la fecha, no es el 2 de abril, la fecha más indicada para llamar a un entendimiento, a una convivencia, a una reivindicación de las Fuerzas Armadas, que repito, a esta altura no necesitan ser reivindicadas porque estos militares nada tienen que ver con los militares de la dictadura. Por cierto, lo que tiene que hacer la Argentina en esa fecha es homenajear a los caídos, a los héroes, ¿no? Argentina debe recordar con vergüenza que le llenó la Plaza de Mayo a Galtieri. Eso es una vergüenza. Lo único que nos redime a los argentinos son los combatientes
y los oficiales que combatieron valientemente en los campos de batalla, no los generales que estaban atrás de los escritorios, los pilotos que fueron de una destreza y de una valentía memorable. Ese es el orgullo que le queda al país, por tanto homenajearlo es justo y es lógico, pero lo que hizo Milei fue convocar a una reivindicación de las Fuerzas Armadas y esta fecha no es la adecuada para algo que tampoco es necesario. Claudio, y tal vez por esto que estás diciendo es que los combatientes fueron tan duros en criticar el discurso de Javier Milei sobre esta guerra de 1982. Yo creo que puede haber algo de eso, Rosario, pero también creo que en los ex combatientes a los que uno tiene que respetarle todo, tiene que respetarles todo, pero también hay un sentimiento nacionalista que mira con mucha sospecha y con mucho enfado a un presidente que ha hecho elogios desmesurados a Margaret Thatcher. Bueno, Margaret Thatcher fue la que dio la orden de mandar los buques de guerra, los portaaviones, los aviones Sea Harrier cargados de bombas, ¿no? Ella dio la orden de aplastar con una guerra la ocupación de Malvinas por parte del ejército argentino. Milei, con los elogios que ha hecho tan reiteradamente de Margaret Thatcher y con esas alineaciones que tiene a nivel internacional tan fuertes, con enamoramientos ideológicos tan grandes como por ejemplo el que tiene con Donald Trump, yo creo que a eso es a lo que cuestionan los combatientes de Malvinas que se sienten, y con alguna lógica razón, una suerte de símbolo del nacionalismo en la Argentina y no ven en Milei nada que se parezca al nacionalismo argentino. Bien, Claudio, te agradecemos por hoy haber aclarado además de alguna forma esto que ha generado en tu país cierto debate por el tema. Y bueno, será motivo de charla encontrarnos en unos días nada más. Muchas gracias. Un abrazo, Rosario, un abrazo, Humberto, hasta cualquier momento.